Saludo mucho a Javier Tello, él es médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches, qué gusto. Quisiera hablar un poquito sobre la lepra, porque se da este Sí, aviso de la atención y hay mucha gente empezó a decir, ay no, pensaban que ya había desaparecido, que ya no existía. Y esas imágenes bíblicas, yo creo que regresaron para muchos, pero es otra cosa completamente diferente a la actualidad, doctor. bueno, primero déjame darte un poquito de contexto. Hay una cuestión muy interesante, ¿no? Cuando la gente piensa en la lepra, no le queda otra más que pensar precisamente en estas figuras bíblicas, y eso es por una cuestión de traducciones que se vinieron haciendo. Cualquier cosa que hubieran tenido como infecciones en la piel horribles, se quedaba traducida como lepra. La lepra es una infección muy curiosa porque está producida por un organismo que se llama Mycobacterium leprae. Haz de cuenta cómo es una micobacteria, una bacteria por así decirlo, que es pariente de la que produce la tuberculosis, pero que en este caso produce una infección muy lenta y que queda afectando a los pacientes, que se requiere, por cierto, un gran contacto. Tiene que ser en pacientes que viven en familia, con familiares que tienen lepra y que además tienen un gran contacto físico y un gran hacinamiento. No es fácil contagiarse de lepra. La lepra, por cierto, es una enfermedad que lo que causa, sí, es un estereotipo y un estigma. Sí. Primero por el nombre y dos, por las afectaciones dermatológicas que tiene, llega a producir problemas de sensibilidad, lo cual hace que la gente pueda tener algunas heridas sin notarlo, llegue a perder pedazos de la piel, es decir, causa grandes problemas. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en México? En México durante mucho tiempo, pues la gente y hasta la bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, no había un tratamiento consistente para la lepra, y cuando fueron avanzando los descubrimientos científicos en el tratamiento de esta micobacteria, se vio que se requería de dos cosas. Uno, medicamentos muy avanzados en terapias que hoy están perfectamente bien establecidas y que incluso, como lo dice este mismo boletín epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud distribuye en las zonas del mundo donde son endémicas de lepra o donde todavía hay grandes brotes de lepra. Y México se abocó a este problema muy interesante a principios de los años 80. Se hizo de una manera muy importante y muy grande, de tal suerte que logramos, como viene ahí mismo en el boletín epidemiológico, reducir la cantidad de lepra en México de cerca de 17,000 casos a no más de 300, que son los que hoy tenemos hoy. Seguramente, y podemos decir que más del 90 y tantos por ciento de ellos perfectamente detectados y bajo tratamientos. Y aquí es donde está el detalle. A ver. ¿Cuándo es cuando no falla un tratamiento de lepra? Cuando se toma incompleto o cuando se abandona. Y curiosamente, digo, es muy controversial esto, pero las campañas que se llevaron a cabo en los años 80 consistían en prácticamente ir a casa de los pacientes con brigadas para el cuidado de lepra a darles y ver que se tomaran los medicamentos. Entonces, lo que dice este boletín epidemiológico es que deben de reforzarse con estos pacientes que están identificados en estos estados de la República, en estos cerca de 17 o 12 municipios que mencionaban, Ajá. en donde lo que hay que hacer es reforzar estas medidas para que los pacientes no abandonen el tratamiento que se les está dando, sino estos pacientes, si viven con otros familiares y no se tiene el seguimiento Claro. adecuado, vamos a seguir teniendo casos de lepra cuando realmente ya es muy poca la prevalencia que tenemos. Es solo cuestión de dar este empujón para lograr erradicarla. El tratamiento usted mencionaba es diferente. Hace muchísimos años incluso se hizo un leprosario, había un leprosario aquí por la ciudad, el de Soquiapan, en donde se juntaba toda esta comunidad pues expulsada de sus propias familias en algunos casos, o incluso, como usted dice, toda la familia se iba ahí a vivir a esta mini ciudad de la lepra. Al día de hoy los tratamientos son muy diferentes y, como lo menciona usted, este estigma que había. Visualmente, ¿cómo se puede imaginar hoy la gente qué es la lepra en las personas? Mira, hay dos tipos de lepra. Una que se llama lepra lepromatosa y otra que se llama lepra tuberculoide, y se comportan de manera distinta, pero el mayor estigma que
que se ve es que la gente los pacientes comienzan con una serie de lesiones, con bulas en la piel, un poco, algunas fotos que han pasado por ahí se las pueden mostrar, pero la gente hay estigmas en la cara muy interesantes, se empiezan a perder las cejas, empiezan a inflamarse parte del tejido dérmico en la cara, se presenta lo que se le conoce como una cara de león. Ajá, aproximadamente. creo que le llaman leonina, sí, ¿no? hay También. lesiones sí, expresión leonina de la cara, como si uno estuviera viendo a un león macho, ¿no? Entonces uno puede identificar en estas famosas colonias de leprosos que había a mediados o durante el siglo pasado, se podían ver que todos estaban por igual. Lo mismo las lesiones, que son lesiones muy parecidas a estas lesiones que produce la necrosis o que produce la gangrena, en donde se van perdiendo partes de la piel, y en algunos casos, cuando las lesiones son muy avanzadas a nivel nervioso y se pierde la sensibilidad y se pierde parte importante del tejido, se llegan a perder partes de los dedos o partes de la piel, y esto deja unas marcas que son muy visibles. Esto es lo que ha producido este estigma. Claro. Afortunadamente, estos años ya quedaron atrás. Hoy el tratamiento de la lepra es un tratamiento, no es fácil porque requiere de una consistencia de largo plazo y de no abandonarse, pero se conoce perfectamente cuál puede ser el tratamiento, y sería muy raros, salvo pacientes que tuvieran algunas comorbilidades o que tuvieran problemas de inmunidad, el que no tuviera éxito un tratamiento bien dado, bien seguido y bien vigilado. Doctor, pues la verdad es que no hay nada mejor que la información para dejar a un lado la ignorancia y los estereotipos. A través de redes sociales yo empecé a ver que la gente se preocupaba muchísimo, que si la lepra, que había regresado, pero vamos, ahora nos ha quedado mucho más claro de qué es lo que estamos hablando y se han dejado de lado aquellas cosas tan imaginarias. Doctor Javier Tello, yo le agradezco muchísimo estos minutos. A tus órdenes, que estén muy bien, cuídense. Muchísimas